Hola chicos, mi nombre es Gaminadicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar la tienda PKGI. La verdad que es una auténtica pasada, es una de las tiendas más completas de todas, ¿vale? Tiene aparte de juegos, emuladores, aplicaciones, tiene de todo, ¿vale? Avatares para descargar, temas, es una auténtica pasada. Aquí solo estáis viendo los juegos, ¿vale? Y nada. Voy a explicaros ahora en otra consola cómo poder descargarlo y poder aprovechar esta pedazo de tienda. Así que nada, empezamos. Bueno, como podéis comprobar en esta consola solo tengo el gen instalado, ¿vale chicos? Entonces, muy importante, si no tenéis el gen instalado, que lo dudo mucho, mirad este vídeo aquí arriba a la derecha en el que os explico cómo poder instalarlo. Vale, como siempre le damos a la X y activamos el gen. Esperamos a que se active. Perfecto. Y le damos así. Vale, ahora se nos crea esta carpeta aquí, administrar archivos PKG. Y paso por aquí chicos para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una PlayStation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer chicos es suscribiros y dejar un comentario. Muy importante chicos tener un pendrive, ¿vale? Como este, formateado en FAT32, ¿vale? Os voy a dejar abajo los archivos, ¿vale? En la descripción o en el link fijado. Cogemos el pendrive y lo introducimos dentro de la consola. Lo introducimos y le damos a la X. Administrar, instalar y directorio estándar. Como podéis ver, aquí tenemos los archivos que os he incluido, ¿vale? Muy importante, siempre descargamos primero PKGI, luego PKGI 2 y luego el fix, ¿vale? Que sirve para todas las tiendas. Después de este fix instalaríamos las licencias. Aunque ya las tengáis instaladas, volverlas a instalar. No estaría nada mal. Así que nada, comenzamos a instalarlo de abajo arriba. Y luego os explico qué es lo que tenéis que hacer. PKGI 1. PKGI 2. Perfecto. Vamos, instalamos fix, ¿vale? Y esperamos a que nos salga aquí la tienda. Como podéis comprobar, ya tenemos aquí la tienda de PKGI. Muy importante, siempre antes de poder entrar y querer entrar, activar el gen. Para saber que lo tenemos activado, se nos tiene que crear esta carpeta de aquí. Entonces nosotros le daríamos a la X y como podéis comprobar, nos va a salir este apartado de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajamos al apartado de abajo del todo y le damos a actualizar. Esperamos a que se actualice, ¿vale? Perfecto, y ya tendríamos aquí todos los juegos. Voy a subir otro vídeo en el que os explico cómo poder descargarlos. Así que estar muy atentos, ¿vale? Porque no es tan sencillo y es diferente a las demás tiendas. La verdad que es una auténtica pasada. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta el siguiente.